Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es cómo expandir la distancia de un bus I2C o SM-Bus. Ya sé que ustedes están acostumbrados a trabajar con I2C o con SM-Bus dentro de circuitos, porque la verdad es que la idea de esto es que el bus I2C esté trabajando dentro de un circuito, ¿no? No está pensado para hacer un enlace de larga distancia cableado, por ejemplo, como un 485. Está pensado para hacer un enlace que se trabaje dentro de lo que es una placa de circuito. Por ejemplo, un mother de computadora que tiene SM-Bus o I2C, un mother o una placa principal de una televisión, por ejemplo, que también tiene I2C para los distintos periféricos, etc. Está pensado para ese entorno. Ya si nosotros queremos poner una placa acá y otra acá que esté a 20 metros de distancia, ya el I2C no comienza a ser la mejor opción para esto. Pero podemos encontrar algunos circuitos que nos pueden ayudar a que el nivel de señal en largas distancias sea un poco más inmune al nivel de ruido que se encuentra en el propio enlace. Así que vamos a ver cómo es que lo logré, qué tan fácil es hacerlo y cómo funciona. Así que vamos a ver esto ahora en el laboratorio, después vamos a ver toda la teoría de esto en el pizarrón como siempre, y después vamos a analizar el circuito que tengo arriba de la mesa con la computadora, con el Altium. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Voy a reiniciar esto. ¿Qué es lo que tenemos en el laboratorio? Tenemos la primera placa, el primer protoboard. Tenemos un Arduino. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que encontrar arriba de la mesa y no tiene mucha explicación ya hoy en día. Después acá lo que tenemos es un level shifter doble bidireccional. El nombre, ¿no? Pero bueno, es una pavada. Básicamente son transistores. Después tenemos en el otro lado otro protoboard que tiene una pantallita OLED, un regulador, un regulador de 5 volt. El que tenía, no hace falta que sea nada especial. Y otra placa igual a la que tengo acá, que también es otro level shifter dual bidireccional. Y después tenemos este cable que tiene 4 colores, que lo vengo usando últimamente para todo, que tiene 10 metros de longitud. ¿Por qué tengo este cable? Bueno, porque ese que tenía es un cable que me pareció muy barato, que es para tiras de LED. Y estaba tan barato que la verdad que viene al pelo para cortarlo y hacer cosas acá. Y bueno, entonces compré por eso. En realidad compré 15 metros, ya saqué un poco, tengo un poco más de 10 metros acá, pero bueno, me venía bien para la prueba. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el Arduino que tenemos acá lo que está haciendo es generar una señal I2C, ¿no? Tenemos serial data, serial clock, las dos señales, entran a lo que es el level shifter. El level shifter bidireccional lo que hace es modificar los niveles de tensión de la entrada versus de la salida. Es decir, yo tengo a la entrada niveles de tensión de 5 volt, que son los que me provee el Arduino, y a la salida tengo acá unos cablecitos, esto que está acá con estos cocodrilos, que son 10 volt. Entonces entro con un serial data y serial clock de 5 volt de nivel de amplitud y salgo con un serial data de 10 volt de nivel de amplitud. Serial data, serial clock, ¿no? Las dos señales I2C con 10 volt. Paso por estos 10 metros de cable o un poco más y llego al otro level shifter que tengo acá con los mismos 10 volt de alimentación. Paso GND 10 volt y serial data y serial clock que tienen niveles lógicos de 10 volt. Luego paso por el level shifter, modifico estos niveles de tensión para tener 5 volt de salida, que son los que me provee este regulador, ya que este regulador está alimentado con el mismo cable, y me envía a lo que es el periférico, que en este caso es una pantallita OLED porque es muy fácil para que ustedes lo vean acá en el video. Me envía a esta pantallita los 5 volt, que son porque pasan por el regulador de 5 volt, y lo que es serial data y serial clock del I2C también me lo manda con niveles de 5 volt, si no yo estaría entrando con niveles de 10 volt al I2C y sería un problema. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es muy simple y es muy básico. Un level shifter, que ya ustedes conocen, que es para pasar normalmente de módulos de 3,3 a 5 volt, por ejemplo, a ver, este que tengo acá, que tiene un DDS, y es un DDS, un sintetizador de señales digitales, que trabaja con 3,3 volt, tanto la alimentación como los niveles lógicos, y yo lo quiero conectar a un Arduino que trabaja con 5, bueno, el level shifter se usa para eso, para cuando tenemos un periférico de 3,3 y un micro de 5 volt, o al revés, un micro de 3,3 como puede ser, por ejemplo, un SP32 que trabaja con 3,3 volt, y el periférico,
Por ejemplo, este es de 5 volts. Entonces pongo un level shifter y manejo los niveles entre 5 y 3,3. Ahora bien, lo que suele suceder en los enlaces es que uno, cuando tiene una señal muy débil, una señal, por ejemplo, la de los datos o la del clock, muy débil en amplitud, y el nivel de ruido tiene niveles que alcanzan niveles significativos de amplitud respecto de la señal, de ahí viene la relación entre el ruido y la señal, la relación señal-ruido, el SNR, cuando el nivel de ruido alcanza niveles de tensión similares a los de la señal que yo quiero enviar, lo que pasa es que los ruidos se empiezan a confundir con los símbolos o con las señales que yo quiero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer como un RS485, como hicimos la otra vez, o con un Buscan, y hacer una señal diferencial, que lo que hace después es restarla, qué sé yo, o con una entrada balanceada de audio, que hace lo mismo, resta el ruido, o podemos ampliar el nivel de la amplitud de la señal para que si hay un ruido, por ejemplo este ruido de acá, imagínense esta señal, este piquito que tengo acá, este piquito tiene más de 5 volt. En esta señal amarilla me lo puedo confundir con una señal de datos porque es mayor que el nivel de amplitud de la amarilla, pero en esta señal azul no lo puedo confundir porque es más chico que la amplitud total. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar. Entonces por eso estoy usando un level shifter con niveles de tensión más elevados, que yo podría usar por ejemplo 12 volt o 15 volt, y de esa manera yo podría tener en el cable este que tengo acá un I2C que sea de 15 volt de amplitud, lo cual hace que los ruidos queden un poco más atrás de lo que viene a ser la señal y puede que del otro lado la reproduzca de manera correcta. Eso es lo que estoy haciendo y esa es la clave de todo el video y todo el proyecto. Después vamos a ir a la parte del pizarrón y vamos a ver cómo se calcula y cómo trabaja esto porque es interesante. Es un circuito que, como está demostrado normalmente en los esquemáticos, a veces es más complejo de leer o de entender, pero cuando uno lo da vuelta un poquitito, termina siendo un circuito muy básico que todo el mundo conoce. Así que vamos a ir al pizarrón después de esto y vamos a ver un poco cómo funciona el I2C o el SM-Bus, que básicamente es parecido, y vamos a ver cómo funcionan los level shifter que estamos usando y cómo calcularlos porque es importante. Así que vamos a ver un poquito acá. Yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, reinicio, porque esto lo que tiene es un contador. Lo que hago es enviar 1, 2, 3, voy incrementando un contador para que se vea acá. ¿Por qué uso contadores normalmente? Bueno, porque normalmente el contador es una técnica muy común en lo que es protocolos de comunicación y se lo reconoce como frame counter, donde yo voy contando todos los frames que voy enviando de datos y si, por ejemplo, acá leo 18, 19, 20, si leería 25 ahora y tardaría un rato es porque se perdieron paquetes en el medio. Entonces, como los números son consecutivos y al mismo tiempo, o sea, están cada un segundo, y veo que no se perdió ningún paquete porque el 31 no se quedó trabado ahí y ahora aparece un 35, sino que siempre cada un segundo va incrementando, lo que pasa es que no se perdió ningún dato y eso es lo interesante. Por ejemplo, si yo saco, vamos a sacar con una brusela, porque no quiero sacar con algo que sea más complicado después de poner. Si yo saco un dato acá, vamos a sacarlo bien. Bueno, no quería desalimentar el circuito. No, ahí no te pongas. Si yo saco este que está acá, bueno, pasa que ya no me va a prender la palabra, no se va a inicializar la pantalla. Ese es el tema. Ahora tengo que inicializarla de vuelta. Bueno, tuve que inicializar de vuelta. Pero porque el I2C tiene ese tema, ¿no? Si uno le saca el dato, el clock, bueno, si le saco la alimentación tengo ese tema. Si yo saco a ver, quedó quieta la pantalla, como podemos ver. Lo vuelvo a poner y arrancó en 14, 15, 16. Ya se perdieron paquetes en el medio. Por eso hago un contador, para que tengamos un frame counter. Ahora, si yo vengo acá, nada, yo puedo ver efectivamente lo que tenemos en el osciloscopio. No tiene mucha ciencia, es un I2C nada más, como siempre. Fíjense en acá, qué lindo. Típico I2C, no hay mucha magia. Tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que tenemos una pendiente de subida. Esa pendiente de subida, producto también de que estamos usando un MOSFET que tiene una determinada capacidad de canal, etc. En lo que es el gate. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde podemos modificar estos valores? Normalmente en las resistencias de pull-up del I2C. ¿Y qué más podemos hacer para que esto mitigar esta panza que tenemos acá de carga? Podemos bien modificar el valor de pull-up, ya que si es un valor muy alto, lo que va a generar un valor de resistencia alto es una corriente baja, por ende esto va a tardar más.
Si es un valor muy bajo de pull-up, la corriente es mayor, pero esto va a tardar menos, este tiempo que tenemos acá, ¿no? El tiempo de subida. Y después lo otro que tenemos que ver es la frecuencia. No es lo mismo trabajar un I2C en 100 kHz, por ejemplo el I2C estándar o el Fast Mode en 400 kHz, que trabajarlo, por ejemplo, en 10 kHz. 10 kHz es una frecuencia que está por debajo del estándar, que el I2C permite trabajar, porque el I2C es una máquina de estados que va leyendo según lo que le va llegando, ¿no? Los estados que van llegando, los va acomodando. Perdón, hago un paréntesis. SM-Bus, que también puede trabajar sobre el protocolo I2C, tengan en cuenta que el límite de frecuencia inferior del SM-Bus no es el mismo que el I2C. El SM-Bus tiene un límite de frecuencia inferior que no podemos bajar, porque si lo bajamos un poco más ya se rompe un poco el protocolo. Ahora, el I2C puede bajar mucho más. Podemos bajarlo a 100 Hz si queremos, porque es una máquina de estados y no tenemos problema. Por supuesto que sería más lento, pero podemos bajarlo. Entonces, para mitigar estos problemas, lo que tenemos que hacer es o bien bajar frecuencia de transmisión, ahora yo estoy en 100 kHz, podemos trabajar en 10 kHz por ejemplo, o bien reducir el tamaño de los pull-up para que la carga sea más rápida. ¿Por qué? Porque la carga también depende del bus. El bus tiene un nivel de carga que dentro del elemento distribuido está asociado también al transistor que tenemos y un montón de parásitos que dan de vuelta por ahí. Entonces, bueno, eso es uno de los temas. Vamos a ir a ver, que me interesa mucho más la teoría, porque esto es muy básico, ustedes ya ven que funciona. Tenemos acá 4 volt en el amarillo, que es la entrada, y 10 volt en el celeste, que es la salida de lo que viene a ser. O sea, en el cable hay 10 volt de I2C, y en el micro y en el display hay 4 volt de I2C. Entonces ahí tenemos la diferencia. Y eso es lo que nos permite trabajar con más de 10 metros de cable, que si no el I2C no es un protocolo friendly a los metros de cable. Así que bueno, vamos a ir a ver ahora el pizarrón, que me parece bastante importante, y vamos a ver cómo funciona todo esto y un poco de teoría. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Vamos a ver un poquito esto que está interesante. ¿Qué es lo que puse yo acá? Bueno, high voltage, ¿no? Porque estamos hablando de tensiones más elevadas. Lo que es Integrated Circuit, de ahí viene el nombre I2C, Integrated Circuit, para el que no sabía. Y SM-Bus. ¿Por qué? Porque SM-Bus puede trabajar sobre un protocolo, perdón, sobre un enlace I2C. Entonces, por eso le pongo SM-Bus, porque puede trabajar sobre lo que viene a ser la capa física de un I2C. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver un poquito de I2C para hacer una muy pequeña intro. ¿Qué es I2C? Bueno, I2C básicamente es una interfaz serie, ¿no? Serial del tipo master esclavo. ¿No? ¿Por qué master esclavo? Tenemos uno que controla, que envía los datos a todos los esclavos y los esclavos le responden, básicamente. Es la topología. El protocolo I2C se inventó en el 82 más o menos, y bueno, viene de Philips, que ahora es NXP, ¿no? Lo inventó Philips más o menos por el 80-82, por ahí. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a hacer una capa física. Primero vamos a hacer un poquito de cómo funciona el I2C para que ustedes vean, ¿no? Porque master y esclavo, donde yo tengo distintos esclavos, ¿no? Slave, y acá tengo master, y tiene dos líneas de datos. Esas líneas son serial clock y serial data. Y después, por supuesto, los demás periféricos también tienen que tener sus líneas. ¿Qué más nos falta acá para que funcione? Nos faltan dos resistencias de pull-up que, bueno, supongo que ustedes ya sabrán que lleva. Ahora bien, yo puedo poner un master que puede ser tranquilamente un microcontrolador, un Arduino, por ejemplo, cualquier cosa. Y tenemos esclavos que pueden ser distintas cosas, por ejemplo, sensores que puede ser, no sé, un acelerómetro, puede ser un sensor de temperatura, puede ser un puerto de expansión I2C, puede ser una pantalla OLED, puede ser, no sé, qué sé yo, un ADC, un DAC, lo que ustedes quieran. También podemos tener microcontroladores. Podemos tener un microcontrolador que también se comporte como esclavo y que cuando éste le envía una interrogación de alguna cosa que necesita del microcontrolador, éste le responde. O sea que podemos tener lo que es periféricos, por ejemplo, que no tienen inteligencia, o podemos tener un microcontrolador también como si fuese un esclavo que está conectado en la misma red. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo funciona a nivel físico, que es lo que me importa a mí, ¿no? Porque estamos hablando a nivel físico. Normalmente adentro de lo que es el microcontrolador o el periférico vamos a encontrarnos con un circuito que normalmente tiene un transistor del tipo MOSFET. Esto normalmente va a GND.
y tenemos un buffer de entrada, que esto se conecta acá. Esto es lo que nosotros tenemos en el pin. Por ejemplo, esto puede ser el serial data o puede ser el serial. Cualquiera de los dos es igual. Y esto es una lógica I2C, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto funcione? Bueno, normalmente lo que hacemos es poner una resistencia de pull-up, ¿no? Ahí. Con esta resistencia de pull-up, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo estoy trabajando como salida, ¿no? La flechita para allá, yo tapo esto y el transistor lo que hace es el típico transistor como por ejemplo el emisor común de toda la vida o lo que es el source común de toda la vida, donde yo hago así, abro y cierro transistor. O sea, pongo esta resistencia en flotante cuando está abierto el transistor o la pongo a masa cuando está cerrada. Eso es lo que hago. Lo cual cuando está en flotante, cuando el transistor está abierto, acá tengo la tensión de VCC. Si VCC son 3,3 volt, acá tengo 3,3 volt. Cuando esto está abierto, cuando no hay nada acá. Ahora, cuando yo cierro el transistor, estos 3,3 volt se ponen a masa y tengo 0 volt. O una tensión parecida a 0 volt menos la caída de tensión entre drenaje y fuente, etc. Entonces, eso es lo que hace básicamente una salida open drain. Open drain. ¿Por qué se llama open drain? Bueno, se llama open drain porque cuando yo saco la resistencia queda el drenaje abierto, para que ponga lo que quiera. ¿Qué otra salida existe? La open collector. La open collector es lo mismo, solo que en vez de tener un transistor tecnología MOSFET, tiene un transistor tecnología BJT. Después, ¿qué otra cosa existe? Existen lo que es push-pull y lo que es totem-pole. Pero eso ya no está relacionado con el protocolo, con la capa física I2C, sino que está relacionado con un GPIO estándar de un microcontrolador o un microprocesador, que tiene un GPIO que tiene dos transistores complementarios de esta manera, y de este punto tenemos lo que es el GPIO. Esto tiene algunas ventajas y desventajas. La ventaja es que es un GPIO, lo puedo usar para cualquier cosa, ¿no? Una entrada-salida de propósito general, eso es GPIO. Ahora bien, yo puedo hacer, ya habrán escuchado hablar de lo que es bit banging, cuando no tenemos un periférico en el microcontrolador, por ejemplo. Yo tengo, a ver, voy a agarrar un microcontrolador que tenga por acá, arriba de la mesa. Cuando yo tengo, por ejemplo, este microcontrolador que tiene un SP8266, el microcontrolador adentro tiene periféricos. Periférico UART, periférico SPI, periférico I2C, etc. Cuando no tiene periférico, por ejemplo, le falta el periférico I2C, raro hoy en día, pero supongamos que no lo trae, bueno, ustedes pueden hacerlo por software. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hacen que la entrada y la salida o sea, ponen este GPIO como entrada o como salida. Ustedes vieron que en un micro ustedes le dicen, este pin va a ser salida, este pin va a ser entrada. Bueno, tienen que ir cambiándolo si el momento está de escribir o el momento de leer. Por supuesto que tenemos un problema acá. Y ahora voy a explicar cuál es. Pero déjenme seguir con esto. Ahora, cuando esto está en modo lectura, el que funciona es el buffer, ¿no? Porque esto viene para este lado. Entonces yo el transistor lo dejo abierto y el buffer es el que está leyendo las cosas. O sea, yo pongo como entrada o como salida. ¿Qué pasa si yo tengo del otro lado otro dispositivo, ¿no? Que viene por acá, que se conecta de esta manera, ¿no? Como teníamos... No, esto lo voy a hacer así, perdón. Ahí está. Tenemos otro dispositivo igual, con otro buffercito, que viene acá, tuki, a otro dispositivo I2C, en este caso un esclavo. Y este era un master. Yo vengo acá, por ejemplo, si esto es el data, serial data, SDA. Tuki, conecto con este. ¿Qué pasa acá? Cuando yo bajo lo que va a estar pasando es que esta resistencia, este nodo se pone a tierra, pero este nodo también se pone a tierra. Entonces estoy forzando, cuando yo bajo a tener un 0 de este lado. 0 acá y 0 acá. Cuando yo abro que es el master, y este también está abierto, lo que estoy forzando es que todo este nodo esté conectado a los pull-up de arriba, lo cual va a tener un nivel de tensión de 3,5 volt, de 3,3 volt o 5 volt o lo que sea. Entonces, ¿yo qué hago? El master le manda una consulta al esclavo. Le dice, bueno, te mando todo esto, a un start, ¿no? Porque el protocolo I2C tiene un start que necesita. Ese start lo reconoce el esclavo, entonces se queda esperando. Se pone en modo, esto no funciona, y se pone en modo escucha. Siempre está en modo escucha, pero bueno, cuando escucha el start, el proceso de start, que ahora vamos a ver cómo es, lo que hace, dice, bueno, a ver, me mandaron, acá hay un start, che, hay un dato de start, entonces, ¿qué hago? Bueno, me pongo a escuchar. Entonces, el start, después viene lo que es el address, ¿no? Si es el address de este o el address de otro que esté colgado al puerto.
Después viene lo que es si estoy escribiendo o leyendo RW en el protocolo. Después viene una ACK, ¿no? Un acknowledge, un reconocimiento. Después viene el dato que yo estoy pidiendo, un acceso a un registro, la lectura de un registro, la escritura en un registro, lo que sea. Después viene otro ACK y después viene un stop. Cuando recién ahí llega el stop, ahora este deja de escuchar y se pone a transmitir. Entonces este también deja de transmitir y se pone a escuchar. Entonces ahora el que baja la línea I2C es este que está acá cierra, y cerrando lo que va haciendo es pulsitos al cerrar y abrir. Entonces ahora el que escucha es este. Eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace y está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo de este lado, por ejemplo, si yo tendría lo que es, en vez de tener una topología OpenDrive, tengo una topología push-pull, por ejemplo? Y lo que va a pasar es que en este caso yo tengo que decirle que ponete como entrada o ponete como salida. ¿Por qué? Porque si yo te bajo acá, supongamos que tenemos lo que viene a ser, esto lo saco. Vamos a hacer esto de acá otra vez. Saco esto. Y yo acá tengo lo que viene a ser una salida del tipo push-pull, ¿no? Estos son MOSFET, irán a una lógica, listo. Acá tengo alimentación, acá tengo GND. ¿Esto yo lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, porque puedo tener un micro haciendo bit banging de I2C. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un puerto I2C y lo usé para una cosa, y como no tengo más puertos I2C independientes, agarro y me hago uno por software. Listo, no hay problema. Ahora bien, este está haciendo así, porque está enviando datos, y yo tengo que estar muy seguro de que puse esto como lectura, como entrada. Porque si yo esto no lo puse como entrada, corro el riesgo de, depende el valor que yo tenga acá, que esto haga así, ¿no? Y es un corto. Porque no tengo una resistencia arriba, tengo un transistor. O sea, hay que tener en cuenta eso porque es un peligro a veces, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando uno hace bitbanging de cómo tengo seteado y qué protocolo de seguridad tengo. Porque si no, tengo un error de colisionamiento de datos que en un I2C no pasa. Porque el I2C, a ver, el colisionamiento puede ser a nivel protocolo, no a nivel físico también. Pero supongamos que yo tengo lo mismo de este lado, como teníamos antes. Y bueno, si yo cierro acá, ¿qué va a pasar? Y va a venir esta resistencia y se va a poner por acá, pero la corriente está limitada por el valor de esta resistencia. Si yo cierro este y este al mismo tiempo, no pasa nada, es lo mismo. Están los dos pines estos nodos a GND. No voy a generar un cortocircuito. Pero bueno, tengan en cuenta eso por si les interesa. Ahora bien, volviendo a lo que teníamos antes. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar acá, si yo esto lo analizo un poquito, ¿no? Si yo agarro y digo, bueno, hago esta señal que tengo acá, vamos a separarla, y acá tengo lo que es MOSFET on, y acá tengo lo que es MOSFET off. ¿Por qué? Cuando yo bajo el transistor voy a tener una pendiente de bajada, pero cuando lo abro, también dependiendo de la velocidad del protocolo de señales, de la resistencia que tengo acá en el pull-up y del transistor que tengo acá que estoy usando, este nivel que está subiendo, ¿no? Este escalón que está subiendo, puede ser o más lento, o de esta manera, o más pronunciado. ¿Qué quiero yo? Que sea lo más pronunciado posible. ¿Para qué? Para que se parezca lo máximo posible a una señal cuadrada. ¿Y de qué depende eso? Bueno, depende de dos cosas muy importantes. De tres cosas muy importantes. Una de las más básicas de todas es el valor de esta resistencia. Si esta resistencia son 50K, perdón, son 100K, lo que va a hacer es que al ser una resistencia muy grande, esta señal va a ser muy redondeada, ¿no? Porque va a tardar más tiempo en cargar todas las pérdidas capacitivas de la línea de transmisión, porque esto que está acá es una línea que puede tener determinado tamaño, y al mismo tiempo va a cargar de otra manera lo que es el transistor del MOSFET que tenemos acá, el OpenDrive. Eso es una cosa. Por eso en los I2C normalmente se usan 2K2, 1K, 4K7 como mucho, ya mucho más que eso no se usa, porque necesitamos resistencias bajas para que esta curva sea lo más pronunciada posible. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en velocidad también. Lo que es el I2C tiene 5 tipos de velocidades, que pueden ser otras, pueden ser customizables y poner valores intermedios, pero las 5 más comunes son lo que es el estándar, voy a borrar un poquito acá para ponerlo, la velocidad estándar, que la velocidad estándar es alrededor de 100 kHz. Después tenemos la velocidad que es fast mode, que son 400 kHz, que es una velocidad muy común también. Después tenemos lo que es creo que es el fast plus,
que ya estamos hablando de 1 mega, sí, 1 mega. Y después lo que tenemos es el high speed, que se lo conoce como HS, que ya estamos hablando de 3,2 creo, o 3,4 mega, no me acuerdo. Y el ultra high speed, que son 5 mega. Son velocidades rápidas, lo cual una velocidad rápida, primero, yo tengo un módulo y tengo, no sé, otro módulo en un circuito, mientras más rápida la velocidad, más cerca tienen que estar los dispositivos, porque yo no puedo poner un enlace de, no sé, de 10 metros de distancia a 5 megas porque no va a llegar nada del otro lado. Las propias pérdidas por elemento distribuido del cable de la línea de transmisión hacen que en esta frecuencia, en vez de tener una cuadrada, tenga una senoidal y ya le cuesta mucho discrepar entre el 1 y el 0, o le cuesta mucho analizar el símbolo que le está llegando de un lado al otro al pobre micro con la máquina de estado que tiene acá. Entonces, si yo voy a usar mucha velocidad, por ejemplo un ultra high speed, tengo que poner esto lo más cerca posible. Por ejemplo, que el I2C trabaje con una placa que tiene el micro y el periférico cerca, no una cosa que tenga que poner un conector, un cable, etc. Por ejemplo, un sensor de temperatura I2C, que yo lo voy a tirar por ahí. Y no necesito que vaya a 5 megas de velocidad. Puede trabajar en 100 kHz, puede trabajar más abajo de 100 kHz. Pero bueno, ahí sí le puedo poner un cable y un conector. Ahora, si yo voy a poner algo, un DAC o un ADC que tiene que leer rápido, tiene que muestrear rápido, y bueno, yo quiero que esto esté cerca, porque voy a trabajar en alta velocidad. Por supuesto que para trabajar en alta velocidad hay otros protocolos que no son el I2C o el SM-BUS para trabajar más rápido. Pero bueno, estamos hablando de esto ahora. ¿Puedo trabajar en otras velocidades? Sí, claro, puedo trabajar en velocidades superiores o inferiores. ¿Por qué? Porque el I2C, a diferencia del SM-BUS, me permite trabajar en una frecuencia custom, por ejemplo, 10 kHz o 1 kHz o menor también. ¿Por qué? Porque en realidad es una máquina de estados. El tipo lo que hace es enviar todos estos datos y después del otro lado, cuando lo recibe, va encasillando. Me llevo un 1, lo pongo acá, me llevo un 0, lo pongo acá, tengo un flanco ascendente, tengo un flanco descendente, es un start, es un stop, y lo va metiendo en casillero según va llegando. Entonces no le importa mucho la velocidad. Pero en el SM-BUS, como es un protocolo montado sobre una capa física I2C, el protocolo tiene algunas ventajas sobre el I2C, pero que esas ventajas, al estar metidas en un protocolo un poco más eficiente, con un poco más de dureza y demás, necesita tener velocidades un poco más estándares. Entonces no me permite jugar tanto como con el I2C. Hay variantes y variables para todo, pero bueno. Lo que yo les comentaba antes de la resistencia, podemos hacer un cuadrito muy sencillo para ver la resistencia de pull-up, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, la resistencia, la corriente y la frecuencia. Si yo pongo una resistencia muy alta, lo que voy a tener es una corriente baja y necesito una frecuencia baja para funcionar. Yo pongo una resistencia baja, la corriente va a ser alta y la frecuencia puede ser alta. Esto es una regla fácil para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo. Después, bueno, ¿cómo podemos calcularlo? Bueno, por ley de Ohm, por supuesto, tenemos qué sé yo, la resistencia de pull-up puede ser la tensión de alimentación menos una tensión mínima de niveles de tensión, por ejemplo la B y low, vamos a decirle B y low, B input low, y todo esto tiene que estar sobre una corriente que puede ser la corriente de salida low, ¿no? La corriente de salida. Todo esto puede darme un valor de resistencia que está, normalmente los valores están entre 1K, 2K2, 4K7 y 10K como mucho. Está por ahí. Después podemos sacar también, si queremos meternos un poco más adentro, lo que es el tiempo de transición, de subida, ¿no? de lo que es el escalón de la señal, que puede ser R por C, donde R es la resistencia de pull-up que estamos cargando y C es la carga del bus, no un capacitor, sino que el bus, el cable que va por acá, ustedes ya saben que es elemento distribuido, es un filtro pasabajos, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y acá entra la frecuencia, porque yo después la frecuencia de operación, la frecuencia base de lo que es el enlace, puede ser, por ejemplo, 1, ¿no? Por cálculo de frecuencia, sobre 2 veces la TR. Esto podemos calcularlo. Nadie lo calcula, a nadie le importa, pero bueno, yo lo menciono por si les interesa. Vamos ahora a lo que es la parte de shifteo, que es lo que me interesa a mí. Entonces, ¿cómo hacíamos si yo tengo una señal? Por ejemplo, yo tengo una señal que es esta, ¿no? Esta señal de acá. Y tengo este nivel de ruido que tengo acá.
Si yo meto esta señal, lástima que esto no es una pantalla donde yo pueda agarrar y correr así, bueno, pero no importa. Si yo meto este ruido sobre esta señal, lo que pasaría es que tengo de vuelta la misma señal, pero tengo ruidos, ¿no? Como se ve ahí. Y por ahí se le complica al receptor del otro lado discernir si el nivel de ruido, si esta amplitud es igual que esta amplitud, se le complica un poco discernir. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de tengo el mismo nivel de ruido, ¿no? El mismo nivel de ruido, pero la señal que tengo acá es esta. Y acá se complica un poco más, porque ya el nivel de ruido en esta señal, ¿no? Si yo lo incorporo en la señal, voy a tener, en esta ni se va a ver, acá un ruidito, ¿se entiende? Entonces acá, por lo que son los niveles de tensión que está leyendo para diferenciar entre 1 y un 0 de la parte lógica, ya en este punto no le importa. Entonces por eso viene la importancia de trabajar con tensiones elevadas. ¿Y cómo logramos esto? Esto lo logramos con algo determinado, algo que se lo denomina, level shifter. ¿Qué son los level? Cualquier cosa, perdón. Level shifter, que son saltadores o saltos de nivel. ¿Cómo funciona esto? Hay integrados, monolíticos en circuitos integrados, y a transistores de manera discreta, hecho por nosotros, por ejemplo. Si yo tengo un microcontrolador, que tiene un I2C, un SDA y un SCL, que trabaja en 5 volt, estos niveles de tensión, si yo hago acá, van a ser de 5 volt. Ahora, si yo de este lado tengo un periférico que puede ser, por ejemplo, OLED, una pantallita, y también tiene SDA y SCL, que necesita 5 volt, y necesita niveles de 5 volt también en la parte I2C, y yo voy a poner un cable muy largo, lo que va a estar pasando es que necesito modificar estos niveles de tensión. Por supuesto no puedo trabajar con un micro, no le puedo inyectar 12 volt acá porque lo quemo, y por supuesto no le puedo inyectar 12 volt acá porque lo quemo. Entonces lo que hacemos es poner en el medio un level shifter. Y el level shifter tiene una entrada y una salida. Y tiene dos alimentaciones. Ahí está, dos alimentaciones. La alimentación de entrada, que es la que va a estar, esto lo podemos separar así, no está aislado físicamente, algunos sí, otros no, algunos que tienen aislación y otros que no. Pero supongamos que tenemos una alimentación para este lado, que son 5 volt, una alimentación para este lado, que son 5 volt, y de este lado yo puedo trabajar con 12. Entonces yo ahora conecto SDA y SCL, y en este punto la señal va a ser así. Entonces lo que estoy haciendo es que este enlace, que es de larga distancia, tenga un nivel de amplitud más alto para que los niveles de ruido no se metan acá y no me molesten. Y yo no tenga que trabajar tanto en frecuencias bajas también, porque si no yo tengo que trabajar en frecuencias bajas. Y por ahí no quiero. Pero bueno, yo les aconsejo que si van a hacer un enlace de larga distancia, usen frecuencias bajas también. Entonces, esto es un método. Esto puede estar aislado o puede estar sin aislar, que es el caso que tengo yo, que no está aislado. Entonces, esto es muy simple. O ponemos un circuito integrado monolítico, o ponemos transistores. Por ejemplo, MOSFET, que suele ser lo que hay. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? Bueno, vamos a ver ahora cómo se logra, ¿no? Porque si no, vamos a ver el método de los transistores, que es el más básico. Lo que ustedes van a encontrar en internet, si buscan level shifter, es esto. Es un transistor MOSFET de esta manera. Ahora les muestro bien cómo es. Acá tenemos lo que es el gate. Tenemos una resistencia acá, una entrada. Esto está conectado ahí. Y de este lado tenemos el otro y ahí. Y esto viene así. Esto es lo que ustedes van a encontrar cuando buscan un level shifter en internet. Que normalmente acá le ponen 10K. Puede ser 10K, puede ser menos, porque es lo que yo le decía antes de las resistencias de pull-up. Y acá este lo usan para SDA, y otro igual acá abajo, Tuki, con el mismo transistorcito. Lo dibujo porque por ahí ustedes no lo ven, no lo tienen claro como yo, esto, y yo asumo que lo saben, y por ahí no lo saben, y después, bueno. Y acá tienen SCL. Acá tengo, por ejemplo, yo tengo un microcontrolador acá, un Arduino que trabaja en 5 volt, puedo poner 5 volt. Y de este lado, si yo quiero, puedo poner 12 volt.
¿no? Ahí está. Entonces yo tengo un level shifter para data y clock. Del otro lado, tengo que tener lo mismo. Si yo quiero... Por supuesto que vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer un paso intermedio, lo que yo quiero hacer. Yo acá puedo tener 3,3 volt. Y acá puedo tener conectado un ADC, por ejemplo, que trabaje con 3,3 volt, ¿no? Y esto lo conecto acá y esto acá. SDA, SCL. Esto es muy común y es en donde más se usa. Cuando tenemos un micro que trabaja con 5 volt y un periférico que trabaja con 3,3. Es muy común. Esto está bien, yo puedo hacer esto porque todo se entiende, las tensiones son las mismas y acá las mismas con el micro. Ahora bien, si yo acá agarro y en vez de 3,3 le vuelvo a poner 12 volt, ¿no? Como tenía recién, pongo 12, ya no puedo poner un periférico. O sea, tendría que tener un periférico que trabaje con 12 volt en todo, en la lógica también, no solamente la alimentación. Entonces yo lo que hago acá, para poner un cable largo acá, todo un cable largo es poner otro del otro lado, lo dibujo así para que sea lo más parecido posible, ¿no? 12 volt, porque estamos trabajando con un enlace de 12 volt. Acá lo que hacemos es poner esto así, tuki. Esto viene acá. Perdón que estoy haciendo. Después cuando edito el video, yo digo, estos espacios que están vacíos, que quedan re mal. Pero bueno, nada, es que yo esto también lo hago en el momento. No soy una persona de libretos. No soy un tipo que haga libretos, ¿no? O sea, yo sé que el libreto es algo más optimizado para el tiempo de ustedes. Pero bueno, es mi método también, ¿no? Es mi método y es mi marca registrada. Pizarrón y las cosas en el momento sin escribirlas antes, ¿no? Porque me sale así. Bueno, esto que tengo acá ahora, lo que tenemos es un bidireccional, lo que es un level shifter de tipo bidireccional. Doble, porque tengo dos líneas, data y clock, data y clock. De este lado, toda esta parte de acá son 5 volt, toda esta parte de acá son 5 volt y en el medio son 12. Entonces, las líneas que yo tenía con cables enrollados trabajan con 12 volt. O sea que en este punto yo voy a tener esta señal, esta señal, esta señal y esta señal, y acá voy a tener esta señal, ¿no? Del mismo tiempo, ¿no? Porque acá tengo un tiempo chiquito y un tiempo ancho. El mismo tiempo, pero más grande. Entonces, eso es lo que a mí me permite trabajar. Fíjese que está espejado, ¿no? Esto está espejado con esto. Tengan en cuenta también que acá 10K, si yo tengo otra de 10K, están en paralelo, ¿no? Va a ser 5K, o sea, voy a estar reduciendo esto que está acá. Lo digo por un tema de que trabajar en velocidad, esto lo tengo pegado al micro y esto lo tengo pegado al periférico, pero esto está en un cable largo, me sirve que esto esté en paralelo para bajar un poco el nivel para aumentar la corriente y que el momento de transición en la señal sea lo más recto posible. Esto es lo que hace. Ahora, ¿cómo funciona? Eso es lo que yo tengo en el circuito, que vamos a hablar en la computadora, el circuito entero bien hecho y todo bien entendible. ¿Cómo funciona esto? Porque eso es algo que me preguntaron también hace un tiempo y yo no les di bola o no les contesté, perdón, mentira, sí les doy bola, pero bueno, tardo. Bueno, ¿cómo funciona? Yo tengo este circuito y acá tenemos un pin y acá tenemos el otro pin. Esto es low voltage, esto es high voltage y esto es la señal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 10K, 10K. Yo usé un 2N7000 porque es el que tengo siempre, pero puede ser otra cosa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Supongamos que de este lado esto es el serial data o el clock. ¿Qué hacía? Teníamos un transistor. Recuerden lo que teníamos nosotros. Teníamos un open drain. El open drain era esto así. Teníamos un pull-up. Esto también tenía un buffer que entraba. Todo esto entraba una lógica, I2C, etc. Y esto que está acá era el pin, por ejemplo, el data, SDA. Supongamos que este es el mismo pin, SDA. ¿Qué pasaba con esto? Yo venía acá y cerraba el transistor. Entonces lo que voy a hacer acá es como si hubiese ese transistor a GND, ¿no? Lo mismo, solo para mostrarle a ustedes. Entonces yo ¿qué hago? Cierro acá. Es como si fuese un interruptor. Esto yo es más, lo podría reemplazar para que sea más fácil aún para ustedes por un pulsador, ¿no? Un pulsador normal abierto. Entonces yo aprieto acá y pongo esto a masa. Esto se pone a masa. Si yo esto lo dejo abierto, no hay nada acá. ¿Qué va a pasar con esto? Si yo tenía 5 volt y 12 volt. Si yo tengo 5 volt acá, en este punto van a haber 5, ¿no? Porque esto está abierto. Y en este punto van a haber 12.
¿Por qué? Porque el transistor no está polarizado, y al no estar polarizado está abierto también el transistor. O sea, esto está abierto y esto está abierto. Entonces acá tengo 12, acá tengo 5. Perfecto. Yo cierro acá. Si yo cierro acá, ¿qué pasa? De movida a este punto se puso a masa, lo cual acá tengo 0 volt. ¿Y qué pasó con este punto? Bueno, ahí viene la otra cosa. Si yo pongo esto a masa, lo que es la fuente del transistor estaría GND. Lo que es esta resistencia, que va al gate, estaría puesta a GND, que sería un pull down. Y si esta resistencia está puesta a GND, lo que pasa es que esto está saturado y me está poniendo este punto a GND. Que este punto va a ser este valor de tensión menos la tensión, la BDS, ¿no? Menos la BDS. Entonces esa es la tensión, no van a ser 12 volt, va a ser un poquito menos de 12 volt. Ahora vamos a analizarlo de otra manera. Por ejemplo, vamos a analizar esto. Pongamos el transistor de otra forma, que me imagino que ya la van a reconocer más. Típica forma del transistor. Miren lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo esto. No, me salió mal. Estoy poniendo esto acá. Tengo una resistencia que va acá. Hasta ahora no hice nada. Puse esta R que es esta, ¿no? De gate hacia source. Y acá tenemos lo que es el pulsador. Y de este punto, ¿qué tenemos? Y en este punto tenemos una resistencia. ¿A dónde? A 12 volt. Y en este punto, ¿qué tenemos? Tenemos 5 volt. Esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Y de dónde sacamos los 12? De este nodo. De acá. Entonces, yo vengo acá. Si yo te pongo un 1 acá, o sea, si yo tengo esto abierto, lo que va a pasar es que esto está flotando en la nada misma y tengo 5 volt acá y tengo 12 volt acá. Si yo cierro este circuito, si yo lo cierro acá, ¿a qué es parecido? A que yo haga esto. ¿No? Si yo lo cierro. Y si yo hago esto, ¿qué es? Esto es un pull down, estos son 5 volt, me saturaron el transistor, este punto se cerró, hizo tuc y me puso 0 volt acá. Entonces, esto es un circuito, esto es lo mismo que esto, es lo mismo, solo que de esta manera es una manera un poco más potable o más friendly de verlo, porque esta forma es como, ¿de dónde va? Es un transistor de paso. No, no, es esto. Es lo mismo, solo que está puesto torcido y esto en vez de estar a GND es donde acá en este punto tendríamos nuestro pulsador, que es el que está acá, que es nuestra entrada. Es eso, pero es lo mismo. Por eso lo quería mostrar, por eso me parecía interesante. Así que ahora vamos a ir a la computadora y vamos a ir a ver el circuito completo de todo lo que yo hice para que se vea bien en detalle. Y bueno, todo está en la descripción, ¿no? Los archivos los dejo en la descripción, etc. Pero dejo ahí para que ustedes lo vean y bueno, si lo quieren implementar, porque esto es bastante útil. Hay mucha gente que usa I2C para muchas cosas y muchas veces ponen un cable, che, no me llega la señal, me llega mal el dato, se pierden paquetes, como yo decía antes en la parte de laboratorio y demás. Bueno, con esto pueden elevar la tensión para que esos paquetes no se pierdan tanto. Bueno, acá estamos en la computadora. Primero esta nota de aplicación, que se las voy a dejar por supuesto en la descripción, porque siempre les recomiendo notas de aplicación para todo, que es una nota de Bidirectional Level Shifter for I2C Bus and Other Systems. Así que bueno, es de Philips, que nada más ni nada menos quienes crearon el I2C, así que no está para nada mal. Bueno, vamos a seguir dando vuelta. Vamos a venir acá, vamos a ver qué pasa. Bueno, un par de cosas, el summary si lo quieren leer. Yo siempre recomiendo que lean, aprendan inglés, gente, porque esto, si no, se pone turbio. La electrónica va en inglés y cada vez va a ser más lo que necesitan. Bueno, acá tiene la introducción. Bueno, 1980. Yo dije 1982, miren, 1980 por Philip. Bueno, les explico un poco de qué se trata, el I2C, si les interesa. Los niveles de tensión, los niveles lógicos de tensión, ¿no? Los 3 volt o qué sé yo. Esta es la VIH, la tensión input high, tensión input low. Está escrito acá que no. Bueno, la tensión output high y output low. Bueno, acá dice que la high depende de la alimentación, etc. Y acá está lo que les explicaba yo, básicamente lo que son... Bueno, esto es lo importante, fíjense en lo que pasa acá. Esta parte, que yo no la expliqué en el pizarrón, que la vemos ahora, esto nos dice, bueno, tenemos el bus I2C, serial data y serial clock, con sus respectivas resistencias de pull-up a 5 volt. Y tenemos dispositivos en el bus, que son de 5 volt, y dispositivos que son de 3,3 5 volt tolerant. Normalmente, cuando ustedes ven el datasheet de algún dispositivo, de algún periférico o de algún microcontrolador, tienen que fijarse que algunos que son de 3,3 dicen 5 volt tolerant, lo cual quiere decir que trabajan con 5 volt, aunque la lógica sea 3,3 o la alimentación sea 3,3. Así que tengan en cuenta eso. Los que no digan 5 volt tolerant tienen que poner un level shifter
acá adelante de cada uno de los dispositivos, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Por ejemplo, acá nos están mostrando lo que viene a ser un dispositivo donde tenemos una parte de 3,3 volt y una parte de 5 volt. Y tenemos los dispositivos de 3,3 colgados del sector de 3,3 volt del level shifter, que es lo mismo que hicimos recién en el pizarrón con el MOSFET, y los dispositivos de 5 volt colgados del otro lado, cada uno con sus respectivas resistencias de pull-up a 5 volt y respectiva resistencia de pull-up a 3,3. Y acá le dice sección de baja tensión y sección de alta tensión. Así que bueno, eso es una cosa que le gustaría. A ver si hay otra, me parece que sí. Y esto es lo que viene a ser, bueno, esto es una aislación de tensión. ¿Por qué? Porque acá fíjense que tenemos BDD1, BDD2 y BDD3. En mi caso, yo usé BDD1 5 volt, BDD2 5 volt y BDD3 lo usé con 12 volt. En este caso le está mostrando una variante más, que es que tengamos dispositivos de 3,3 de un lado, dispositivos de 5 volt del otro y una tensión diferente en lo que viene a ser el enlace, ¿no? Lo que viene a ser toda la parte de larga distancia con BDD3, que acá es donde yo le puse los 12 volt, que pueden ser más de 12 volt, por supuesto. Pero bueno, eso es algo interesante para ver. Y acá les está mostrando, bueno, algunos transistores, qué resistor tiene, las pérdidas de entrada capacitiva, bueno, nada, si les interesa, todo esto lo voy a dejar. Las distintas tensiones para el serial clock, podemos ver 5 volt y 3 volt, qué pasa con las tensiones, fíjense en cómo cambia. Esto después les tiene que ir mostrando, según, bueno, acá está el falling edge, donde seguramente les está hablando, bueno, acá está, del tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿no? El shifting y el falling, acá tenemos. Bueno, nada, esto es lo mismo que vimos en la teoría. Y ahora vamos a nuestro circuito. Este es mi circuito. Como podemos ver acá, tenemos del lado izquierdo el Arduino Nano. Ahora lo voy a agrandar, no se preocupen. Arduino Nano con una etapa level shifter, 5 volt y 12 volt. Y con un cable de 4 hilos, como tenemos acá, de 4 polos, tenemos otro level shifter del otro lado con la pantallita OLED y un regulador. Ahora sí vamos a agrandarlo para verlo mejor. Bueno, esta es la parte izquierda, ¿no? Donde está, este es el Arduino, los pines del Arduino GND 5 volt, lo único que me importaba. Y obviamente acá tenemos que tener dos fuentes, ¿no? La fuente de 5 volt para el Arduino y la fuente de 12 volt para inyectar en el cable. Por supuesto que en este caso usé 12, pueden ser 10, pueden ser 15, etc. ¿Y qué tenemos? Tenemos del lado de 5 volt, tenemos lo que va a pin A4 y A5, que es data y clock. Y del lado de 12 volt tenemos el otro pull-up, no le puse designator, bueno, no importa, es lo mismo, no tiene sentido acá. Y va a lo que es el cable largo, al bus de varios metros, con 12 volts, o sea, las señales van con 12. Del otro lado, pasamos por acá, tenemos un GND, serial clock, serial data y 12 volt. De este lado con 5 volt, de este lado con 12. Entonces pasamos con 12 volt para este lado y acá nos encontramos con VCC, o sea, en este caso yo no le puse 12 volt porque los 12 volt los inyectamos acá. O sea, en este punto inyectamos 12, pero al pasar por el cable pueden que sean menos de 12 volt. Entonces puse VCC. ¿Qué hacemos con esos VCC? Entramos a un regulador y los pasamos a 5 volt. ¿Por qué? Bueno, porque de este lado, porque yo estoy enviando, aparte de serial data y serial clock, estoy enviando alimentación. Yo podría enviar solo 3 cables, data, clock y GND. Y que la alimentación de este lado sea de este lado y la del otro lado del otro lado. Pero tendría que poner 12 volt acá, más 5 volt acá, y 12 volt del otro lado y 5 volt del otro lado. Entonces me ahorro una fuente, básicamente. Pero bueno, eso lo ven ustedes en su diseño. Llegan 12 volt, llegan lo que es serial data y serial clock de 12 volt también, entran a la sección del level shifter de 12 volt, por eso tenemos VCC, 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 y después sale la de 5 volt y entra la pantallita OLED que también se alimenta con 5 volt. Entonces, por nuestra línea de transmisión, mandamos 12 volt y del otro lado llegará, supongamos 12 volt si es ideal. Lo mismo, serial data llegan con una tensión de 12 volt y cuando se encuentran con los level shifter se pasa a 5 volt y entra a la pantallita o a nuestro periférico, que en este caso es una pantalla, pero puede ser cualquier otra cosa, otro micro, otro periférico, etc. Y bueno, obviamente un regulador para bajar estos VCC a 5 volt y chao. Eso es todo lo que hice yo en el laboratorio, eso es lo que ustedes vieron funcionando, es esto. No es otra cosa, o sea, ustedes pueden modificarlo, pero fíjense en que si yo uno
este level shifter de la izquierda con este level shifter de la derecha, me voy a estar encontrando con lo mismo que vimos acá. El level shifter de la izquierda con el level shifter de la derecha. Solo que acá usaron 3,3 y 5. Yo usé 5 de este lado. Hice 5 del otro lado. O sea, tengo 5 del lado BDD1 y 5 del lado BDD2. Y después en BDD3 tengo 12 volt. Que son los 12 que puse acá, tuki, que pasan por la línea y terminan de este lado. Básicamente es eso. Esto lo que me permite a mí es trabajar con I2C, con cables a distancias mayores a los 2 metros o 3 metros, que es lo que normalmente se estima como máximo un I2C. Y tengan en cuenta que si van a trabajar con esta línea muy larga, aparte de elevarle la tensión, tengan en cuenta de bajar la velocidad. En vez de 100 kHz, bájenlo a 10 kHz. Si es que pueden, para una pantalla de este tipo no importa, para un sensor de temperatura no importa, tal vez para un expansor de puertos no importa, para activar un relé o algo, pero si van a usar un ADC, un DAC o algún sensor de alta velocidad, necesitan ya tener en cuenta que esto no lo pueden hacer y tienen que buscar resultados en otros protocolos de alta velocidad y larga distancia como un RC485 o alguna otra cosa aún de mayor velocidad. Así que bueno, gente, eso es lo que les quería mostrar, me pareció interesante, a mí me es útil para algunos proyectos que hago, así que se los comparto a ustedes. Y bueno, gente, suscríbanse, dejen su like, compartan y nos vemos en un próximo video. Chao.